Entonces hoy vamos por los objetos rotantes. Vamos a estudiar objetos compactos rotantes. La idea es, vamos a tratar de ver qué generalidades hay en las soluciones a las ecuaciones de Einstein cuando perdemos la simetría esférica. Como había dicho antes, cuando trato de solucionar las ecuaciones de Einstein en general es una tarea bastante complicada. Así que tenemos que primero ver si existen simetrías que me permitan acercarme a lo que va a suceder al final. En este caso, entonces, ya no vamos a tener la simetría esférica, sino que mantenemos unas pocas simetrías. En particular, vamos a suponer que el eje de rotación de mi objeto se mantiene fijo y entonces mantenemos todavía la simetría axial. Vamos a suponer que esa simetría que me dice que yo puedo trasladarme en el ángulo phi se mantiene y entonces todavía tengo el vector de Killing que genera esta transformación dado por esto. Algo similar, entonces voy a suponer que la solución va a ser estática y entonces voy a tener también la traslación en el tiempo generada por el vector de Killing correspondiente. Entonces voy a tener unas implicaciones. A pesar de que no tengo esta simetría tan extensa que tenía antes, todavía es suficientemente grande como para restringir bastante mi métrica. Por ejemplo, yo sé que la métrica no puede depender de esas dos variables. Igual que sucedía con la simetría esférica y estática, sino que ahora pues, puede depender del ángulo θ. La simetría que acabamos de mostrar, y suponiendo que pues, precisamente esto viene de un objeto rotante, implica que, aunque yo no pueda devolver el tiempo, sin consecuencia alguna, sí puedo devolver el tiempo y a la vez cambiar la dirección de rotación de mi objeto. Y el sistema pues va a ser invariante bajo esta transformación, no va a afectar lo que está sucediendo, ¿cierto? Invierto el tiempo y a la vez invierto la dirección de rotación y la situación torna lo mismo. Entonces tengo que mantener algo así. ¿Esto qué va a implicar en la métrica? Que no pueden aparecer términos de tiempo solos porque yo puedo cambiar t por menos t y aparecería un signo menos. Tienen que aparecer, si acaso, de t's al cuadrado. No pueden aparecer phis de phis solos en la métrica porque precisamente cuando yo invierto phi también aparecería un menos que cambia la situación. Pero pueden aparecer juntos de t y de phi. Lo que no, entonces, esto lo que me está diciendo es que entonces, por ejemplo, estos términos donde aparece de t solo y de phi solo no van a poder aparecer. Y la expresión más general de mi métrica tiene esta estructura. Ahora, esto lo vamos a escribir de esta manera. Es simplemente reordenar definiendo aquí un parámetro omega en términos de la componente fuera de la diagonal y de la componente phi. Entonces, esta es la componente fuera de la diagonal, que mezcla la componente temporal con la axial. Entonces, he definido aquí un signo menos para que precisamente posibles signos que aparecen en la componente espacial la mantengan positiva. Y de estas componentes de la métrica, entonces sabemos que pueden depender solamente de las coordenadas r y θ. Ya vamos a ver por qué me conviene llamarlo omega, este parámetro. Ahora, no tenemos una simetría esférica, que es muy grande, pero tenemos una simetría todavía bastante grande. Todavía tengo estos dos vectores de Killing. De ahí se desprenden dos cantidades conservadas, lo que llamamos la energía por unidad de masa y el momento angular por unidad de masa. Entonces, ellos van a estar conservados. Aquí el tiempo propio, suponiendo que tengo partículas masivas, puedo cambiarlo por un parámetro afín. Pero entonces, ¿cómo defino esa energía por unidad de masa y este momento angular por unidad de masa? Precisamente con el producto punto entre los vectores de Killing que encontré aquí con el cuadrimomento. Ahora, es lo mismo que sucedía, por ejemplo, con el Schwarzschild, sino que aquí la expresión final va a ser un poco más complicada porque precisamente aparece un término fuera de la diagonal. Entonces, por ejemplo, la energía por unidad de masa tiene ahora esta contribución y el momento angular va a tener esta otra contribución. Para el momento angular tengo un signo menos que he introducido en la definición precisamente para que, ya que este
va a ser negativo, resulte positivo. ¿Listo? O sea, tenga el mismo signo que de phi de tau. Y aquí entonces tengo algunas generalidades que vamos a empezar a explorar un poco mejor ahora. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una partícula con momento angular 0. Vamos a empezar a estudiarla en R infinito, pero por ahora supongamos que tengo un momento angular igual a 0. Y voy a calcular cómo cambia la coordenada phi con respecto a la coordenada de tau. ¿Listo? Aquí voy o sea, la rata de cambio de la coordenada phi con la temporal, y voy a dividir aquí y en ambos lados por d tau. ¿Qué sucede? Utilizo el hecho que el momento angular es igual a 0, o sea, esto que está aquí adentro es igual a 0, y fíjense que tengo estos dos aquí, que son el numerador y el denominador de esa expresión de allá, de tal manera que voy a poder, como esto es igual a 0, escribir esa razón en términos de las componentes fuera de la diagonal y el phi de la componente de la métrica. Y ese es precisamente mi parámetro omega que definí acá. O sea, aquí estamos viendo que este parámetro omega lo podemos entender como si fuera la frecuencia del marco de referencia. ¿Sí? Alguien lejos va a empezar a ver que el marco de referencia gira. Veámoslo mejor. Supongamos que yo me paro muy lejos. Definitivamente estoy lejos y la solución voy a considerar que sea asintóticamente plana. O sea, lejos del objeto compacto, yo voy a tener que la métrica se tiene que comportar como Minkowski. O sea que esta componente fuera de la diagonal va a 0 y entonces tener que el momento angular es igual a 0 implica que esta frecuencia es igual a 0. ¿Sí? Porque precisamente este es 0. No es misterioso, ¿cierto? Eso es lo usual. Si yo digo momento angular igual a 0, espero que la frecuencia angular sea igual a 0. ¿Sí? Cuánto cambia el ángulo con respecto al tiempo sea 0. Pero si yo me paro cerca, en un R finito, este señor ya no es 0, tiene un valor finito y entonces lo que tengo que el momento igual a 0 no implica que la frecuencia sea igual a 0, sino que en general la frecuencia es finita. ¿Sí? Y esto es lo novedoso. Puedo tener partículas con momento angular igual a 0 y aún así se están moviendo tangencialmente. Y aquí está, digamos, parte de lo que va a ser el cambio de discusión que aparecía con la métrica de Schwarzschild, como vamos a ver. Ahora, quiero estimar un poco de qué orden estamos hablando, cómo es que se va a ver esos cambios ya, digamos, numéricamente. Sabemos que eso tiene que ver con la frecuencia angular con la que el objeto está girando. Entonces eso lo voy a llamar omega y la podemos entender como una velocidad tangencial, digamos, de su superficie dividido por el radio del objeto. El radio no está muy bien definido, ¿sí? No tengo algo esférico, pero digamos que por órdenes de magnitud esa frecuencia está dada grosso modo por esto. Y estos efectos, precisamente que el marco de referencia va a empezar a girar, están codificados en la gravedad. Es la gravedad de Einstein la que me dice que el espacio-tiempo va cambiando. O sea que la gravedad tiene que entrar por ahí y la voy a comparar con algo que también tenga las mismas unidades, el usual, ¿cierto? Tengo que encontrar un parámetro sin dimensiones. Entonces, esta cantidad que es la gravedad, este es el tamaño de mi objeto, las puedo escribir en términos del radio de Schwarzschild, acuérdense, es 2 veces esto, sobre el objeto. Y lo que yo quiero estimar entonces tiene que hacerse 0 cuando esta frecuencia vaya a 0. Y este tiene que ser proporcional a este, de tal manera que entre más grande sea la magnitud, los efectos gravitacionales mayor sea. De tal manera que podemos estimar la frecuencia esta del marco de referencia como esto. El radio de Schwarzschild veces la velocidad tangencial sobre el tamaño del objeto al cuadrado. Y entonces me dice que tan importante van a ser los efectos del giro de mi objeto, por ejemplo la Tierra, en la misma métrica. Me va a decir que tanto el objeto, digamos, está afectando su giro al espacio-tiempo. Y eso es lo que vamos a ver un poco, algunas consecuencias más claras ahora.
Entonces, exploremos qué es lo que sucedería con unos rayos de luz. Este sería como un caso extremo. Ya sabemos que nada se puede mover por fuera del cono de luz y las geodésicas nulas nos van a servir para describir una propiedad bien importante de los objetos compactos rotantes. Entonces vamos a tomar unos rayos de luz que vamos a tomarlos tangenciales. O sea, ellos se mueven por superficies con R constante. Y para ser preciso en la discusión vamos a suponer que, por lo menos inicialmente, el de θ va a ser 0. O sea, solamente van a tener movimiento en el ángulo axial. Entonces la geodésica nula va a quedar descrita por esta ecuación, que podemos escribir de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, me queda una ecuación algebraica para la frecuencia, que sería como la rata de cambio del ángulo con respecto a la coordenada temporal. Y esta ecuación entonces es una cuadrática que podemos solucionar y tenemos dos raíces. Esas dos raíces entonces van a caracterizar precisamente el movimiento de un rayo de luz moviéndose hacia una dirección y el otro moviéndose en la dirección opuesta. La solución con el más, que definitivamente es positiva, la vamos a llamar solución corrotante, que se mueve precisamente en la dirección de la rotación del marco de referencia, y la con el menos, que puede ser negativa, vamos a llamarla contrarrotante. Ya vamos a especificar mejor estas dos cosas. Aquí es importante que aquí la solución no lo puse como tal, pero para ver precisamente que no hay ningún problema, recordemos que nuestra convención es que este es positivo y este es negativo, de tal manera que yo puedo poner aquí un más y ponerle aquí el valor absoluto para que no hayan problemas en nuestra discusión. Entonces tenemos direcciones corrotantes y trayectorias corrotantes y trayectorias contrarrotantes. Y esto me describiría la frecuencia angular con la que se está moviendo. Ahora, no es completamente preciso, es la frecuencia angular al inicio del movimiento, porque aquí he considerado esto no es siempre correcto. Para garantizar que esto sea correcto para todos los puntos de la trayectoria de la geodésica nula, se necesitaría arrancar desde θ igual a pi medios, que no es lo general. Si arranco de pi medios, puedo garantizar esto en toda la trayectoria. Si θ es distinto de pi medios, entonces puede ir variando. El hecho es que entonces le vamos a asociar como la frecuencia angular de mi trayectoria geodésica. Ahora parémonos lejos para ver que efectivamente tiene este resultado que ver con algo físico que nosotros conocemos. Entonces nos vamos a parar lejos. Cuando yo me pare lejos, recordemos que este parámetro omega iba como la componente fuera de la diagonal, como este. Y cuando me paro lejos estoy suponiendo asintóticamente plano, de tal manera que este es pequeño y va a dominar este término. O sea, las omegas, las dos omegas más y menos, se aproximan a este valor. Que, ahora tomando lo que conocemos para el espacio de Minkowski en coordenadas esféricas, este simplemente va a aproximarlo a 1, y este lo vamos a aproximar a r cuadrado seno cuadrado de θ, ¿cierto? Que es la componente phi de la métrica. O sea que esta frecuencia se aproxima a este factor. Si se dan cuenta, este 1 va a ser precisamente la velocidad de la luz, que estamos teniendo las convenciones c igual a 1. Y este es precisamente el radio al eje de giro. Entonces, efectivamente, estas me está entregando la frecuencia angular de un rayo de luz que se mueve en una o en otra dirección. Ahora, para analizar este resultado, vamos a suponer que la componente GTT depende de la distancia y es monótona creciente con la distancia. ¿Qué va a suceder? Si GTT es monótona creciente, esta función en general entonces podemos considerar que es monótona creciente también, mientras que omega menos va a ser monótona decreciente. O sea, van a haber puntos donde en principio este es
Como esta es creciente, es positiva y siempre va a ser positiva. Esta, en cambio, es decreciente y pueden haber puntos donde pase de positiva a negativa y de ahí en adelante siga siendo negativa. ¿Listo? Y entonces tenemos puntos interesantes, que es lo que hace importante la discusión que estamos haciendo aquí. Las superficies de límite estacionario. En estas superficies simplemente se tiene que GTT es igual a 0, entonces existe un R tal que GTT es igual a 0. Y si GTT es igual a 0, entonces esta parte es 0. De tal manera que el omega más es 2 veces omega pequeño y omega menos es igual a 0. Entonces, en el punto donde hay redshift infinito, recordemos que la componente temporal de la métrica es la que me dice, controla la dilatación temporal, etcétera, etcétera. O sea, es el punto de redshift infinito. En ese punto tengo que la omega más es 2 veces este y este va a 0. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el rayo de luz que era contrarrotante, cuando yo me empiezo a acercar, llega un punto en que él ya no puede contrarrotar. Su frecuencia angular es nula. De ahí en adelante, si yo sigo disminuyendo la distancia, me pongo a radios menores a este radio del límite estacionario, ambas frecuencias omega más y omega menos van a ser positivas. Recordemos que estábamos teniendo esta situación. Y entonces tengo que los dos rayos de luz van a ser corrotantes. Otra vez, existe una superficie que la llamamos superficie de límite estacionario, donde ni siquiera la luz puede moverse en dirección contraria a mi objeto, a la dirección en la que está girando mi objeto. ¿Sí? Entonces, él arrastra el espacio-tiempo, hace este dragging, también se conoce como efecto Lenz-Thirring, que me va arrastrando el espacio-tiempo y la luz no va a poder ir en dirección opuesta a la dirección a la que va mi cuerpo. En distancias menores, de hecho, tiene que girar exactamente en la misma dirección. Ahora, suena extraño. Esto es porque estamos pensando en cómo lo ve una persona desde lejos. Pero si yo las estoy comparando, si las empiezo a comparar es con el marco de referencia, hago esta diferencia, me doy cuenta que efectivamente ellas dos, los dos rayos, el primero y el segundo, las dos raíces, efectivamente se están moviendo en direcciones opuestas, uno con frecuencia positiva y otro con frecuencia negativa con respecto al marco de referencia. Ahora, si sigo disminuyendo, ahora ambos son positivas, pero omega menos sigue creciendo mientras que omega más va disminuyendo y puede llegar a un momento, un punto, que le voy a llamar un radio RH, donde ambas omegas son iguales, son idénticas. Y en ese punto entonces todas las trayectorias, es como si el cono de luz se cerrara completamente, ¿cierto? Y todas las trayectorias van a tener que girar, moverse exactamente a la misma frecuencia angular. Ese punto pues va a ser precisamente, y lo vamos a discutir explícitamente con la métrica de Kerr, va a ser el lugar donde vamos a encontrar el horizonte de eventos. Eso quiere decir que el punto donde GTT es 0, donde cambia de signo la componente temporal de la métrica, no coincide necesariamente con el punto donde la componente radial RR de la métrica cambia de 0. Aquí sí, pueden ser radios distintos. Recordemos que el punto donde cambiaba el signo, la componente RR de la métrica, me marcaba el horizonte de eventos. ¿Sí? Entonces, este va a ser precisamente ese punto. Mientras que cuando este cambie de signo, va a marcar la superficie de límite estacionario. Eso lo vamos a discutir un poco mejor después. En ese punto, precisamente, en el punto de límite estacionario, también se tiene que la métrica no es invertible. O sea, esta condición de que, perdón, este es RH, aquí es
Ajá. Aquí es RH. Si yo veo que esto se cumpla, quiere decir que este factor de acá es 0. Y si escribo a omega en términos de las componentes de la métrica, voy a encontrar que es proporcional al determinante de la métrica. Si es 0, entonces la métrica no va a ser invertible en ese punto, en el horizonte de eventos. Entonces hoy estuvimos discutiendo algunas generalidades del espacio-tiempo de un objeto, alrededor de un objeto compacto que está girando. Veíamos que hay términos fuera de la diagonal que me van a describir un giro un arrastre de mi espacio-tiempo. Y este arrastre entonces tiene implicaciones interesantes. Por ejemplo, que los rayos de luz, incluso los rayos de luz van a llegar a un punto donde no van a poder ir en dirección opuesta al movimiento de mi objeto. Y ese punto del límite estacionario no tiene que coincidir con el horizonte de eventos que vamos a discutir. Este efecto se conoce como el efecto de arrastre del espacio-tiempo, también el efecto Lenz-Thirring, se puede medir. Por ejemplo, yo puedo poner un giróscopo a girar alrededor de la Tierra. Él va a seguir apuntando en la misma dirección hacia el fondo de estrellas. Cuando usted haya dado, digamos, toda una órbita, él vuelve y va a seguir apuntando hacia allá mientras nosotros vamos a pensar que nosotros seguimos viendo el marco de referencia, o sea, para nosotros el giróscopo ha cambiado de dirección hacia la que apunta. Y podemos medir con cierta precisión ese efecto para la Tierra. Y es uno de los objetivos de algunos experimentos donde se verifican nuevamente estas predicciones de la relatividad general, que por ejemplo me dice que la Tierra en tantos millones de años va a hacer un giro completo de su marco de referencia. Entonces esto es un efecto interesante que vamos a empezar a ver con precisión para la métrica de Kerr desde la próxima vez. Entonces muchas gracias y hasta luego.